Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestro segundo trimestre académico en el área de español. Vamos a comenzar con un tema que, además de interesante, es muy bonito y es el género lírico. Entonces vamos a comenzar definiendo qué es el género lírico. También conocido como género poético, el género lírico se caracteriza por ser un medio para expresar los sentimientos y las sensaciones individuales. Desde su origen ha estado relacionado con el canto, lo cual hace que en este género literario se destaque la musicalidad. Los textos del género lírico se valen de figuras literarias como recurso expresivo y algunos se escriben formando imágenes con las palabras. Miremos entonces cuál es la estructura de los textos que conforman el género lírico. Estos textos están escritos en verso, que es cada frase u oración que se encuentra en un renglón del poema. El verso tiene sentido cuando está acompañado de otros versos. La agrupación de dos o más versos conforman las estrofas. El número de versos que conforman una estrofa cambia dependiendo del texto lírico. Además de las estrofas y los versos, los poemas también tienen rima, que es la que le da la musicalidad al poema. Existen dos clases de rima, la consonante y la asonante. En un poema, el autor expresa sus sentimientos centrándose en un tema específico y usando distintos tipos de rima. Vamos a mirar entonces cuáles son esos dos tipos de rima. Clases de rima. Rima asonante. Este tipo de rima se presenta cuando coinciden solo las vocales de las últimas palabras de dos o más versos a partir de la vocal acentuada. Ejemplo: es una araña enorme a quien impide el abdomen seguir a la cabeza. Y he pensado en sus ojos y en sus pies numerosos, y me ha dado qué pena esa viajera. Podemos observar entonces que hay una sola estrofa, ¿cierto? Y dentro de esa estrofa encontramos 1, 2, 3, 4, 5 versos. En esos 5 versos podemos observar que hay rima asonante en el segundo verso y en el último. ¿Por qué? Porque hay una coincidencia en las vocales E y en la vocal A. Luego podemos mirar que también hay rima asonante en el verso 3 y el verso 4, porque hay una coincidencia en la vocal O. Miremos entonces cuál es la rima consonante. Este tipo de rimas, que ya lo conocen ustedes desde mucho antes, es cuando coinciden las vocales y las consonantes de las últimas palabras de dos o más versos a partir de la vocal acentuada. Ejemplo: oír el concierto de tantas aves que alegres gozan de libertad y que atraviesan sobre los aires el mar, el monte, la soledad. Podemos observar aquí que hay coincidencia de sonido al final de la palabra libertad y de la palabra soledad. En este momento los invito a cada uno de ustedes a que piense en una palabrita que pueda rimar con su nombre. Por ejemplo, Beatriz, feliz. Piensen ustedes en una. También los poemas podemos ver que pueden estar escritos en verso libre, que es cuando el poeta no se preocupa por la medida de versos ni la rima, pero sigue cuidando la musicalidad y el uso de figuras literarias. Ejemplo: oh corazón pequeño y puro, mayor que el mar, más fuerte en tu leve latir que el mar sin fondo, de hierro, frío, sombra y grito. Oh mar, mar verdadero, por ti, por donde voy, gracias, alma, al amor. Bueno, resulta que los poemas o los textos que pertenecen al género lírico tienen figuras literarias, que son recursos que se utilizan para embellecerlos.
Algunas de las figuras literarias que se utilizan en estos textos son el símil, la metáfora, la personificación y la anáfora. Vamos a comenzar recordando qué es el símil. El símil expresa una comparación entre dos términos. Se reconoce porque usa expresiones tales como, tal cual, igual que, cual. Recordemos entonces que el símil es una comparación directa entre dos objetos que tienen relación entre sí. Ejemplo, se clavó la belleza como un sol en tus ojos. La metáfora consiste en relacionar una persona, un animal o un objeto con otro porque tienen algo en común. A diferencia del símil, en la metáfora no se emplean términos de comparación. La metáfora podríamos decir que se parece mucho al símil, pero no se utilizan las palabras de comparación, es decir, es una comparación indirecta. Ejemplo, inclinado en las tardes, tiro mis tristes redes a tus ojos oceánicos. Podemos observar que está comparando el color de sus ojos, ¿cierto?, con el color del mar. O puede ser que también le esté diciendo que sus ojos tienen una mirada muy profunda, ¿cierto?, como el mar. Miremos entonces la personificación. Consiste en atribuir cualidades propias del ser humano a animales o cosas. Ya lo conocemos, ¿cierto?, porque lo hemos mirado en la fábula. Ejemplo, he ahí el sol que retorna y que sonríe por pueblos y colinas. Los balcones y las terrazas abren las familias. Literalmente el sol no sonríe, ¿cierto?, pero se le da esta cualidad humana para embellecer el texto. La hipérbole consiste en aumentar o exagerar un aspecto, una característica o una propiedad de aquello que se habla. Cuando un poema usa la hipérbole, aumenta o disminuye la veracidad de lo dicho. La hipérbole es una exageración, ¿cierto? Y podríamos decir que es la figura literaria que más nos gusta utilizar en la casa, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, la mamá nos dice, te dije 1000 veces que recojas los zapatos, cuando en realidad solamente nos ha dicho 2 veces. Y finalmente la anáfora consiste en la repetición de una o varias palabras al comienzo de un verso. Ejemplo, dale al aspa molino hasta nevar el trigo. Dale que dale, dale que dale, dale que dale, dale que dale. Aquí observamos, ¿cierto?, que hay repetición en la palabra dale. Muy bien. Miremos entonces algunas clases de textos líricos, ¿cierto? Está el poema, que pretende transmitir un estado de ánimo, una sensación o un sentimiento. Expresa imágenes poéticas a través de las figuras literarias. Miremos cuáles son entonces los elementos de un poema. El objeto lírico, que es la persona, animal u objeto que provoca un estado de ánimo determinado en el poeta. El tono, que viene siendo el sentimiento predominante en el poema. Describe cómo un poema te hace sentir mientras lo lees o escuchas, qué produce en ti cuando lo lees. Y finalmente, el tema del poema, que es de qué se trata. Otro texto lírico es el caligrama, que es un poema visual en el que las palabras forman la figura de lo que trata el poema. Aquí podemos observar un pequeño ejemplo. Bueno, mis niños, esto ha sido todo por el momento. Espero que los conceptos hayan quedado claros. Recuerden que cualquier duda o inquietud pueden escribirnos a la profe Sara o a mí al correo y con mucho gusto podemos aclarar las dudas. Ahora podemos pasar a nuestra actividad.
Un abrazo y muchas bendiciones para ustedes.